Qué bendición poder estar de nuevo trayendo la palabra de nuestro amado Señor Jesús. Y justo este mes que tenemos como énfasis, ¿me recuerdan, hermanos? La Biblia. Pero hay un énfasis especial. Eso, papi, gracias. Gracias, hijo. ¿Va? Pero el énfasis especial para este mes es cómo vivir la Biblia, cómo vivir la palabra del Señor, cómo vivirla, cómo podemos vivir la palabra del Señor, cómo poderla hacer realidad en nuestras vidas. Entonces, yo siempre tengo conflicto conmigo mismo cuando voy a comenzar a desarrollar el tema, pero ya cuando me encamino en él y empiezo a deleitarme en la palabra, se va haciendo como todo tan chévere, todo como tan un poco menos difícil, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque disponemos, como le decía mi hermano ahora, disponemos el corazón, porque muchas veces nos paramos acá y decimos, aún sin saberlo, decimos, hoy me toca dar la palabra, ¿sí? Y entonces eso como que no está bien, como porque me tocó, ¿no? Qué bueno poder venir y traer no la palabra de nosotros, ¿sí? No mostrar nuestro talento, ¿sí? Sino mostrar y hablar de la palabra del Señor y de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿A través de qué? De la palabra del Señor. Entonces yo les voy a volver a leer el versículo porque le voy a decir, mi hermano Esteban, que yo la entendí, la palabra, pero esa versión no la había escuchado yo. Está bien, ¿sí? Pero quiero volverla a leer en esta versión. Y dice que no es igual a otras versiones que ustedes tienen también, pero se las voy a leer yo. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, en unas versiones dice, y todo te saldrá bien. En esta versión mía dice, y tendrás éxito, ¿sí? Vivir conforme a la palabra del Señor. Entonces, para nosotros vivir conforme a la palabra del Señor, que es lo que venimos recibiendo desde que empezó este día de enseñanza a través de la palabra del Señor, con los niños, con estos jóvenes que nos trajeron, ¿sí? El discipulado es eso, es enseñarnos, es conocer la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que conforme a la palabra del Señor nosotros empecemos a caminar, ¿sí? ¿En qué? En obediencia a ella. Porque si nosotros tenemos la palabra del Señor, pero no la hacemos, no la llevamos a cabo, ¿qué estamos haciendo? Nada. O sea, tenemos la información. ¿Cuántos no se habrán leído la palabra del Señor, la Biblia, en una, en dos, en tres veces? Empiezan en Apocalipsis y empiezan en Génesis, terminan en Apocalipsis y se devuelven. Y dígame, mi hermano, ¿cómo está su vida? Confesamos, ahora cuando nos reunimos en los grupos con lo del discipulado de los jóvenes, me llevaba a mí a reflexionar en ello. Y uno de los chicos con los que estábamos en el grupo 1 habló, y ahí mismo yo me cogí eso, y que muchas veces confesamos lo que dice la palabra,
¿cierto? Lo sabemos qué dice la palabra, pero no hacemos lo que dice la palabra del Señor. Entonces, sabemos lo que dice la palabra del Señor, pero no vivimos conforme a la palabra del Señor. Amén. Mire lo que dice Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca. Mi hermana, la mamá del niño, ¿cuál es tu nombre? Fernanda. Dice la palabra del Señor, nunca se aparte de tu boca. Si tú apartas de tu seno a tu hijo para darle alimento y cada que el niño quiere comer, tú no le das, ¿qué pasa con el niño? Uh-huh. Va a dejar de crecer. Va a dejar de crecer. De pronto no deje de crecer, pero va a crecer desnutrido. ¿Sí? Y esa desnutrición va a llevar al bebé a que todo lo que tiene por delante en la vida, todas esas etapas de la vida en su cuerpo natural, va a tener que enfrentarse a muchas enfermedades y todas las enfermedades le van a ser muy difícil para él. ¿Por qué? Porque las defensas están muy bajas. ¿Sí o no? Mis hermanos, yo soy el niño de 11 hermanos, de los hombres, y cuando mi papá hablaba en casa, era autoridad. Y la palabra que él nos daba a nosotros con todo el miedo, nosotros la llevábamos a cabo. Y a mí como hijo me iba bien. ¿Por qué? Porque obedecía. A mis hermanos también les iba bien porque obedecían y recibíamos una recompensa de ello, ¿sí? Llegaba diciembre y los buenos regalitos, los regalos normales de aquellos tiempos, nos daba el estreno, la ropa nueva. Ese era mi padre, con toda la ignorancia en la que él había, pero cuando él hablaba, la palabra de él, en la autoridad de él, y nosotros nos portábamos bien, ganábamos el año, trabajábamos cuando él decía que había que trabajar en vacaciones. En diciembre teníamos nuestra recompensa. Un día Dios Padre sacó de esclavitud a su pueblo. Y el Señor Dios Todopoderoso, por medio de Moisés, ¿sí?, habló su palabra al pueblo. Su palabra. Pero el pueblo, en desobediencia, ¿qué pasó? En una promesa que había hecho al pueblo de que en 40 días lo iba a pasar de esclavitud a la tierra que fluye leche y miel, el pueblo, por su desobediencia, por no escuchar su palabra, por no escuchar la dirección del Padre, ¿cuánto se demoraron? 40 años. Y fue culpa de Papá Dios, ¿no? Fue culpa del pueblo de Israel, porque fue un pueblo desobediente. ¿Sí? Cuando nosotros nos encontramos en problemas, en dificultades, ¿dónde acudimos normalmente? Vamos a la palabra de Dios. ¿Sí? Tengo un problema de trabajo, voy a ir a buscar mi palabra, a buscar mi Biblia y voy a mirar dónde dice la palabra, dónde hay esa promesa de bendición para que yo pueda tener solución a ese problema que tengo. Debería ser así, pero no es así. ¿Por qué? Porque no hay palabra, porque hay muy poca palabra del Señor en nosotros. Cuando Moisés bajó del monte de hablar con Jehová Dios, que papá le dio las tablas, ¿sí?, de la ley para que el pueblo se rigiera por medio de ellas,
¿Qué hizo cuando encontró al pueblo haciendo ídolos? Porque ellos creían que Moisés ya nunca más iba a aparecer, que era el que los dirigía a ellos. ¿Qué hizo el pueblo? Hizo ídolos. ¿Y qué hizo Moisés cuando bajó? Tiró las tablas y las destruyó. Y vino justicia sobre el pueblo. Y murieron muchos. ¿Sí? Por la desobediencia. Amén. Hoy la palabra del Señor está por medio de nosotros, ya no está por Moisés, pero está por Jesús y por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. Pero es una palabra que nos llena de esperanza a cada momento. Es una palabra que nos lleva a entender, primero, que Dios es todopoderoso. ¿Sí? Que Él nos da su palabra para que entendamos que Él es el único Dios verdadero, es el Dios omnipresente, el Dios omnisciente, el Dios todopoderoso. Sí sabemos, sí entendemos lo que es eso. Omnipresencia, omnisciencia, ¿sí? Sí lo dice la palabra del Señor en el Salmo 139, 1, 2. Si alguien lo tiene, por favor, me lo... Yo digo, atenderé a mis caminos para no perder mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé a un respecto de lo bueno, y se agravió mi dolor. Salmo 139, 1, 2. 139, 1, 2. Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Amén. Él conoce todo lo de nosotros. Él lo conoce. Él conoce nuestro entrar, Él conoce nuestro salir. ¿Por qué? Porque el propósito de Él para con nosotros es que nosotros conozcamos a través de la palabra de que Él es todo en nuestras vidas, que Él es todopoderoso y que Él conoce todo. ¿Por qué tenemos de qué preocuparnos? De nada. ¿Sí? Él quiere a través de su palabra guiarnos a su salvación. Él le dijo al pueblo, yo los voy a llevar a la tierra de Canaán, yo no los voy a sacar de esclavitud de Egipto para dejarlos en el desierto. Mire, mis hermanos, el Señor no nos sacó de esclavitud para dejarnos a medias. ¿Sí? Él no nos sacó de esclavitud para ponernos a aguantar hambre, para dejarnos avergonzados ante el mundo. ¿Sí? Él nos sacó de esclavitud para que nosotros tengamos una vida nueva, una vida diferente, una vida abundante. ¿Pero qué? ¿Qué debemos hacer nosotros? Vivir su palabra. ¿Sí? Miremos la palabra del Señor en Hechos 4:2. Dice la palabra del Señor. Hechos en el capítulo 4.
¿Qué dice la palabra en 4:2? Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Ya? Mire, mis hermanos, que debemos nosotros entender que en ningún otro hay salvación, solamente en Jesús. ¿Por qué? Porque a Dios le plació así. ¿Sí? Entonces nosotros debemos entender la posición que nosotros tenemos a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Tenemos como primer propósito es de que el Señor es todopoderoso y que a través de ese poder, ¿sí?, Él dio a su Hijo Jesús para que muriere en la cruz del Calvario y nos diese salvación. ¿Sí? Su tercer propósito es que entendamos que Él no solo quiere que entendamos que Él es Dios todopoderoso, que Él nos proporciona la salvación a través de su Hijo, sino que Él quiere que enseñarnos a vivir una vida piadosa. Una vida piadosa. ¿Cómo podemos vivir una vida piadosa? ¿Qué es una vida piadosa? Una vida piadosa es una vida santa, es una vida de obediencia. Entonces muchos me preguntarán, y eso nos lo decíamos ahora en el grupo número 1. Bueno, nosotros sí decimos muchas cosas, conocemos palabra, pero es que es tan complicado obedecer, ¿cierto? Es tan complicado llevar la palabra al hecho, ¿sí? Porque como les decía ahora, confesamos muchas veces lo que sabemos, pero no lo llevamos a la práctica, ¿sí? Pero a través de la palabra, Dios nos dice que todo lo que nosotros leemos acá es para nosotros y eso se constituye en nosotros una esperanza para que ese sentirnos mal no haga que abortemos la misión, ¿sí? Porque Él dice, el que comenzó en nosotros la buena obra, Él mismo la perfeccionará. Y le decía yo a mis hermanos, ¿por qué Él mismo la va a perfeccionar? Porque nosotros somos imperfectos. Somos imperfectos. ¿Por qué somos imperfectos? Porque no buscamos de la palabra todos los días. Hombre, porque no oramos todos los días. Bueno, tiene que ver también, ¿no? Pero es que mientras estemos nosotros en esta carne, siempre vamos a tener una guerra espiritual, ¿sí? Siempre va a haber una guerra espiritual. Pero entre más momento pasemos nosotros hablando con el Señor, más vamos a crecer espiritualmente y más vamos a saber cómo guerrear espiritualmente esa guerra. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque va a haber el momento en que vamos a necesitar de ese consejo divino, de esa palabra del Señor que nos va a ayudar a vencer al enemigo. Mis hermanos, el diablo ¿ha venido a qué? A matar, a hurtar y a destruir. El diablo ha venido para dividir las iglesias. El diablo ha venido para que en nosotros haya bajones espirituales y abortemos el camino, ¿sí? Para que haya disputa entre hermanos. Siempre va a ser así. Pero cuando nosotros hemos sido desde nuestra niñez, así como le dice Pablo a Timoteo, porque desde la niñez ha sido enseñado, porque desde la niñez mi hermana se ha cuidado ella en su nutrición para poder nutrir muy bien a su hijo. ¿Sí ve?
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nutriéndonos, alimentándonos, creciendo espiritualmente, para que cuando llegue esos momentos donde el diablo quiere dividirnos, quiere destruirnos, nosotros estemos fuertes espiritualmente. Y eso no va a ocurrir si nosotros no permanecemos en él. ¿Sí? Ahí me voy desenredando un poquito, porque él es bueno y porque para siempre es su misericordia. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, el consejo es ese, que esta palabra de verdad, que esta palabra de aliento abunde en nuestros corazones. Porque en la medida en que esa palabra abunde en nuestros corazones, vamos a ser transformados, vamos a ser renovados, nuestra mente va a ser cambiada, vamos a madurar, vamos a crecer. ¿Y vamos a crecer cómo? Vamos a crecer fortalecidos y vamos a crecer bien. Vamos a soportar la... A soportar el que cuando vayan a soportar la disciplina, ¿sí? Porque somos maduros, a soportar que cuando viene un hermano a decirnos algo, nosotros lo entendamos por el camino que lo debemos entender, a que seamos pacientes. En la iglesia se aprende obediencia. En la iglesia se aprende obediencia. Pero esa obediencia nosotros la aprendemos en la palabra del Señor. Amén. Cuando el Señor, junto con Jesús, el Señor Dios, junto con Jesucristo, el Espíritu Santo, se pusieron de acuerdo para traer el plan de salvación a la casa, a la iglesia, a Jesús le correspondió dar la vida por nosotros. ¿Sí? Dar la vida por nosotros. ¿Y qué hizo Jesús? Obedeció. No solamente obedeció, se salió de su zona de confort. ¿Sí? Se bajó de su zona de confort y se subió a una cruz y dio su vida por nosotros. Y nos ha dejado a través de su palabra todas esas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros las entendamos. ¿Sí? Para que nosotros la entendamos y para que nosotros la pongamos en práctica. Porque no es solo entenderlas, es vivirlas. ¿Sí? Así es, mis hermanos. Si decimos que no tenemos tiempo para leer la Biblia, es como si dijéramos, no quiero vivir más. No quiero leer la Biblia. Es como si el niño sorprendiera a la madre, el niño pequeño, y diga, mami, no quiero más alimento y no le voy a recibir más. ¿Sí? Y no quiere comer más. El niño va a terminar por morir. Eso pasa con nosotros, mis hermanos, si dejamos de leer la palabra del Señor. Vamos a morir espiritualmente. Y créase que llega el momento de disputa, llega el momento difícil en la iglesia y nos vamos para otro lado porque en la iglesia no me quieren, en la iglesia no me comprenden, ¿sí? En la iglesia no me entienden y me voy para otra. Amén. Así es. Así es. Así como le sucedió al pueblo de Israel, así nos sucedió a nosotros y nos sucede a nosotros. Pero nosotros tenemos esa esperanza, ¿sí? En que Dios nunca va a dejar de proveernos, en que Dios es el que nos sostiene, en que Dios es nuestro proveedor, en que Él no es hombre para que se arrepienta de habernos creado y decir,
es, como le decía al pueblo de Israel, este pueblo duro de cerviz, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo Jesucristo, que es el que intercede por nosotros. Qué bendición nosotros haber sido alcanzados por Él. ¿Por qué intercede por nosotros? Porque nosotros somos pecadores y necesitamos que Jesús interceda por nosotros todos los días. Amén. Mis hermanos, dice la palabra del Señor en Oseas 4:6, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. ¿Sí? Por eso el pueblo se perdió. Porque le faltó conocer de qué. ¿Qué es conocimiento para nosotros? Créase que muchas veces el conocimiento de nosotros nos lleva a hacer otros planes y a alcanzar metas de nosotros, de nosotros. Y creemos muchas veces que es más importante las metas de nosotros que los planes de Dios. ¿Sí? Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, conocer su palabra, qué es lo que Él quiere para nosotros. Mire, desde el huerto del Edén, el Señor dio palabra a Adán y Eva para decirles qué era lo que ellos tenían que hacer. ¿Sí? A Abraham le dio palabra, a Moisés le dio palabra para que le dijera al pueblo, y a nosotros nos ha dejado su palabra para que nosotros sepamos qué hacer. Y sí, Él ha hecho una obra en cada uno de nosotros y Él la continúa haciendo. Pero créase que por Dios en muy poco tiempo habría de hecho de nosotros hombres y mujeres de mucho poder, ¿sí? Pero nosotros hemos estado así como el pueblo de Israel. Desobediencia, en problemas entre los hermanos, ¿sí? Desafortunadamente es así, pero Dios es bueno, el Señor es bueno, ¿sí? ¿Cómo podemos andar conforme a la palabra de Dios si no conocemos su palabra, si no hay luz en nuestro caminar? ¿Cuál es o será nuestra herencia para los nuestros? ¿Cuál será la herencia para nuestros hijos? ¿Sí? ¿Qué es lo que más nos importa a nosotros como padres para nuestros hijos? A papá lo que más le importó fue rescatarnos de esclavitud. A papá lo que más le importó fue dar a su hijo precioso para que nosotros fuésemos salvos y quitar la esclavitud de nosotros y darnos vida eterna en él. Pero para nosotros hay otras prioridades. Para nosotros es más importante asegurar nuestra vida material que nuestra vida espiritual. Para nosotros es más importante una casa. Para nosotros es más importante un trabajo. Para nosotros es más importante esto. Para nosotros es más importante nuestro reino y no darle la gloria a Él. Padre bendito. Dice la palabra del Señor en el Salmo 119. Salmo 19 en el 119, perdón, en el 105 dice, en el versículo 105, Salmo 119 al 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Es muy diciente la palabra del Señor, ¿no? Y es muy clara. Y si nosotros no tenemos la palabra del Señor, ¿sí? Pero tenemos lo que nosotros somos, ¿sí? Porque nosotros hablamos de nuestra visión, de lo que nuestros ojos naturales ven. Y nuestros ojos naturales van a ver cosas muy diferentes de lo que Dios quiere a través de lo espiritual. ¿Sí? La palabra del Señor dice, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión. Antes, perdónenme mis hermanos, pero antes es que Dios nos bendice. ¿Por qué? Porque Él no deja de ser Padre. ¿Sí? Así es, mis hermanos. Dice la palabra en Romanos 10:17, para ir buscando ya concluir con la enseñanza del día de hoy. Romanos 10, capítulo 10, en el versículo 17 dice: así que la fe viene por el oír, viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo, por la palabra del Señor. Mis hermanos, el pueblo de Israel recibía la palabra del Señor, pero no obedecía la palabra del Señor. Nosotros recibimos la palabra del Señor, pero no hacemos su voluntad. Cuando nosotros oímos la palabra del Señor, nos llenamos de mucha información. Nos llenamos de la palabra de Dios, de lo que Él nos ha dejado a través de esos testamentos, para que nosotros lo heredemos. Pero nosotros no disfrutamos de la herencia. No disfrutamos de la herencia. El tener mucha información no nos garantiza transformación. ¿Sabe qué nos garantiza la transformación? El obedecer. Lo decía mi hermana Laisa ahora, los discípulos, Moisés, Abraham. Hablemos de Moisés. Moisés estaba en Egipto y hubo un momento en que él dejó de ser el hijo de Faraón y prefirió huir. Prefirió dejar esa posición que él tenía de casi, él iba a ser el heredero de Egipto, pero él prefirió ser el heredero de Dios, hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, la información debería ser de que nosotros fuésemos transformados, pero nuestra desobediencia y nuestra necedad hace en que se vuelvan 40 días, se vuelvan 40 años. Mis hermanos, llevamos mucho tiempo en el Evangelio y hemos tenido tiempo de hacer muchas carreras teológicas, pero aún así, haciendo carreras y todas, si nosotros no reflejamos a Cristo, si no hay un fruto verdadero, de nada sirve eso. Y ese fruto debe ser el amarnos los unos a los otros, el aceptarnos como somos, con todas nuestras imperfecciones. ¿Sí? ¿Sabe cuándo vamos a ser perfectos? Cuando Jesús venga. Allí vamos a
a alcanzar la altura de ese varón perfecto. Solamente. Amén. Y para terminar, les voy a leer Romanos en el capítulo 12, ahí adelantico, en el versículo 1 y 2. Mire lo que le dice Pablo a los romanos. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. ¿Sí? ¿Qué está rogando Pablo a sus hermanos? Que se presenten, que nos presentemos como debemos ser. Que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Eso es reflejar a Jesucristo. Eso es haber sido transformados por la palabra. Los discípulos, como les decía ahora, Mateo, cuando conoció de Jesús, dejó de ser publicano. ¿Sí? Pablo empezó a matar menos. Cuando conoció de Jesús, él mataba 100 judíos y bajó a matar 50. ¿Cierto? Amén. No, amén. No, amén. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque lo viejo en nosotros debe pasar. Lo viejo de nosotros debe dejar de ser. Mi hermano, pero es que hay cosas que necesito cambiar urgente, sí. La palabra del Señor dice que si permanecemos en Él, sí, debemos permanecer. Pero se nos presenta un problema y nos vamos a ir. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Y dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros. ¿Sí? Pero muchas veces queremos que la palabra de nosotros, la arrogancia de nosotros, esté sobre los demás. Amén. Y ahora sí, para terminar, les quiero compartir Josué 1:8, que es lo que nunca debe pasar, mis hermanos, en nosotros. Y si viene pasando, o si lo venimos haciendo a medias tintas, yo les invito y les ruego al Señor para que no solo en ustedes, sino también en mi vida, en mi casa, este versículo se haga vida, de verdad. Porque es que no es solo para ustedes, es para todos. Para mí el primero. Que nunca se aparte de nuestra boca este libro. Porque es la guía para que nosotros vivamos como Él quiere que vivamos. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que, primero dice, guardes y hagas, ¿sí? Conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Así es, mis hermanos. Esa es la palabra que el Señor no tenía para ustedes, tenía para mí y para ustedes. Amén.